Hola a todos los amigos del canal, estamos acá reunidos un nuevo día para leer el Código Civil. Estamos en esta gran aventura de la lectura, de leer el Código Civil. Estamos situados ya en el libro primero de las personas. En el capítulo pasado vimos todo lo que corresponde al título preliminar y hoy día vamos a avanzar en el título primero del libro primero de las personas, que es de las personas en cuanto a su nombre, nacionalidad y domicilio. El primer artículo que se nos pone en mente es el artículo 54, que señala la división de las personas en naturales o jurídicas, y nos dice que las personas son naturales o jurídicas. De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro. Por su parte, el artículo 55 nos dice de quiénes son personas y de su división en chilenas y extranjeras, y nos dice que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídense en chilenos y extranjeros. Por su parte, el artículo 56 nos menciona de quiénes son chilenos y de quiénes extranjeros, y nos dice que son chilenos los que la Constitución del Estado declara tales, los demás son extranjeros. Por su parte, el artículo 57 señala la igualdad entre el chileno y el extranjero y nos dice que la ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este código. Por su parte, el artículo 58 señala que la división de las personas en domiciliadas y transeúntes. El 58 nos dice las personas se dividen además en domiciliadas y transeúntes. Eso es con respecto al párrafo primero de la división de las personas. Nos vamos al párrafo segundo del nombre de las personas y nos dice el artículo 58 bis del nombre de las personas y de sus elementos. Nombre es el conjunto de palabras que sirve legalmente para identificar a una persona. Está formado por él o los nombres propios o por él o los apellidos con que se encuentre individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento. Por su parte, el artículo 58 ter señala de la transmisión a los hijos de los apellidos de sus progenitores y de su orden. Señala que el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre se transmitirán a sus hijos conforme el orden que según los casos se determine en aplicación de las reglas siguientes. En la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes, la madre y el padre determinarán de común acuerdo el orden de transmisión de sus respectivos primeros apellidos, que valdrá para todos sus hijos comunes. En caso de no manifestarse acuerdo al momento de inscribir al primero de los hijos comunes, se entenderá su voluntad de que el primer apellido del padre anteceda al primer apellido de la madre en las partidas de nacimiento de todos sus hijos comunes. En toda inscripción de nacimiento en que al tiempo de la inscripción quede determinada tanto la maternidad como la paternidad del nacido, el oficial del registro civil procederá según el orden de los apellidos fijados en la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes de dichos padres, y si no lo tuvieren más hijos comunes, según el orden que se determine al practicarse la inscripción de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente. En la inscripción de nacimiento de una hija o un hijo cuya filiación al tiempo de la inscripción quede determinada solo respecto de la madre o solo respecto del padre, se inscribirá al nacido con el respectivo primer apellido de dicha madre o de dicho padre. En este caso, cuando con posterioridad obrare determinación de la paternidad o maternidad no determinada al tiempo de la inscripción de nacimiento, si hubiere otro u otros hijos comunes de dichos padres, se estará al orden de los apellidos fijados en la inscripción de nacimiento del primero de sus hijos comunes, y si no hubiere más hijos comunes de dichos padres, el primer apellido de la madre o del padre que quedó determinado al momento de la inscripción de nacimiento antecederá al otro apellido, a menos que la madre y el padre manifiesten de común acuerdo su voluntad de que proceda en orden inverso. En cualquier caso, todos los hijos que una madre y un padre tengan en común deberán inscribirse siempre con el mismo orden de apellidos conforme al orden que en aplicación de las disposiciones del presente artículo se hubiere fijado en la inscripción de nacimiento del primero de sus hijos comunes. Las inscripciones de nacimiento y las manifestaciones del acuerdo de los padres respecto del orden de los apellidos se practicarán de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y en la forma que determine el reglamento. Con respecto al párrafo tercero del domicilio en cuanto depende de la residencia y del ánimo de permanecer en ella, nos señala el artículo 59 el concepto de domicilio y de su división en político y civil.
y nos dice que el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Divídese en político y civil. Por su parte, el artículo 60 nos menciona el domicilio político, nos dice que el domicilio político es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero. La Constitución y efectos del domicilio político pertenecen al derecho internacional. Por su parte, el artículo 61 señala el domicilio civil y nos dice que el domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. Por su parte, la determinación del domicilio civil o vecindad, el artículo 62 nos dice que el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio determina su domicilio civil o vecindad. Por su parte, el artículo 63 nos señala del ánimo de permanecer y de los hechos que nos hacen presumirlo. No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante. Por su parte, el artículo 64 señala del ánimo de permanecer y de los hechos que hacen presumirlo. Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable para administrarlo en persona, por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por un largo tiempo y por otras circunstancias análogas. El artículo 65 señala el mantenimiento del domicilio civil por conservar la familia o asiento principal de los negocios, y nos dice que el domicilio civil no se muda por el hecho de recibir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior. Así, confinado por decreto judicial a un paraje determinado o desterrado de la misma manera fuera de la República, retendrá el domicilio anterior mientras conserve en él su familia y el principal asiento de sus negocios. Por su parte, el artículo 66 nos señala el domicilio de los eclesiásticos obligados a una residencia determinada y nos dice que los obispos, curas y otros eclesiásticos obligados a una residencia determinada tienen su domicilio en ella. Por su parte, el artículo 67 señala la pluralidad de domicilio civil y nos dice que cuando concurran en varias secciones territoriales con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá que en todas ellas lo tiene, pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo. Por su parte, el artículo 68 señala los casos en que la mera residencia hace las veces de domicilio y nos dice que la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieran domicilio civil en otra parte. El artículo 69 señala el domicilio civil especial, convencional establecido en los contratos y nos dice que se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diere lugar el mismo contrato. El artículo 70 señala la determinación del domicilio parroquial, municipal, provincial y otros, y nos dice que el domicilio parroquial, municipal, provincial o relativo a cualquier otra sección del territorio se determina principalmente por las leyes y ordenanzas que constituyen derechos y obligaciones especiales para objetos particulares de gobierno, policía y administración en las respectivas parroquias, comunidades, provincias, etc. Y se adquiere o pierde conforme a dichas leyes u ordenanzas. A falta de disposiciones especiales en dichas leyes u ordenanzas, se adquiere o pierde según las reglas de este título. Por su parte, el último párrafo, el cuarto del primer título, ¿no es cierto?, que señala del domicilio en cuanto depende de la condición o estado civil de la persona. El artículo 71 está derogado, el artículo 72 nos señala el domicilio del que está sujeto a patria potestad y del pupilo, y nos dice que el que vive bajo patria potestad sigue el domicilio de quien la ejerza y el que se halla bajo tutela o curaduría, el de su tutor o curador. Por su parte, el artículo 73 señala el domicilio de ciertos criados y dependientes y nos dice que el domicilio de una persona será también el de sus criados y dependientes que residan en la misma casa que ella, sin perjuicio de lo dispuesto en los dos artículos precedentes. Con esto termina lo que corresponde
al título primero, ¿no es cierto?, del libro primero de las personas, que corresponde a las personas en cuanto a su nombre, nacionalidad y domicilio. El siguiente título correspondería al principio y fin de la existencia de las personas.